Bueno, y finalmente vamos con lo que vendría a ser algo así como mi tarea específica para este domingo, que la verdad lo tomé con mucho cariño, con mucho amor y con mucho interés, porque esta semana apareció, llegó a las librerías este libro. Y este libro, que se llama ¿Para qué sirvió el peronismo?, es un libro central para estos días en donde parecería que está todo en debate. Y lo escribió un amigo, un querido amigo, que es Hernán Brienza, y que por suerte hoy nos visita. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Contento con la salida del libro? Sí, sí, sí. Uno siempre se pone contento con la salida de un libro. Es como parir, ¿no? Vos sabés que iba a decirte justamente eso. Este es el primer libro que saco después del nacimiento de Vito. Ah, mirá. Y que no es lo mismo. No es lo mismo, No es lo no, mismo. no. Tener un hijo No, no, tener es un hijo es. mucho mejor. Sí, sí. Pero reconozco que es hermoso escribir un libro y poder tener el privilegio de publicarlo, ¿no? Y que te lo publique una editorial. Sí, Planeta es Sí. una editorial muy seria. Yo tengo la suerte de publicar en Planeta y la verdad que es así. Y es verdad. Además, tener un hijo es una experiencia intransferible, ¿viste? No lo podés No, contar. no, sí. Tenés que decir, es distinto. Sí, sí. Nada más. No, además, a un libro podés dejarlo en el estante, a un hijo no. No, no. Ese Vos es... hoy no me lo trajiste, decís que iba a No, no, lo ser dejé en un mucho ratito. quilombo. Sí, sí, sí. Eh, es muy lindo, te decía ahora cuando nos vimos un ratito antes, este, yo, este libro se abre con una especie de presentación que se llama Auto de Fe. En el Auto de Fe, Hernán dice y muestra y cuenta que él es hijo de peronista y nieto de peronistas. Una suerte que yo no tuve. Y la verdad es que cuando uno lee ese Auto de Fe, a mí me daban ganas de hacer este reportaje nada más que en torno a esa Sí, historia de peronismo que tenés, que es muy rica además, que tenés. Contame de tu sí. abuela nada más, un Sí, poquito nada digo, más. y además son peronistas comunes, peronistas Sí, sí, silvestres. No es que soy nieto de Bramuglia, nieto de sí, sí, José Espejo. de Soy muy Unamuno. amigo del hijo de Claro, José Espejo, digamos. claro, sí. Digo, no es que soy hijo de un peronista fanático, famoso, perdón, sino que soy hijo de peronistas Peronistas común, básicos, de sí, base. de base, de pueblo. Claro. No, y era muy gracioso porque mi abuela tenía, siempre lo cuento, el número de carnet muy bajo de la rama femenina. Fue una de las primeras que se Se afilió a la afilió. rama femenina y era hija de españoles republicanos, casi anarquistas. Yo no la llegué a conocer a mi abuela materna, Ujú. pero mi mamá la recuerda cantando el himno anarquista, pero después era muy peronista, se había Claro. vuelto muy peronista y su marido, mi abuelo, había formado parte de las huestes que había ido, o de las hordas que había ido el 17 de octubre del 45 a esa plaza. Y del otro lado también tenía una abuela muy peronista, cuyos únicos dos libros que tenía, eran la Biblia y La razón de mi vida, firmado por Evita, ¿no? Qué Y bárbaro. yo le Eso preguntaba, es che, abuela, bárbaro. ¿por qué sos peronista vos? Porque yo no la veía muy charleta con la cuestión del peronismo, ¿no? Y ella me decía, bueno, porque Perón es como Mussolini, ¿no? Entonces yo tenía esa amplitud yo diría, térmica entre una Sí. abuela que admiraba a Mussolini y una abuela Era que era republicana, republicana, básicamente era republicana. muy extraño, ¿no? Entonces yo decía, bueno, evidentemente hay algo en el peronismo que puede convocar todo eso, ¿no? Que Bueno, puede... tu libro intenta buscarle respuestas a eso, ¿no? 11 Sí, ideas para encontrar respuestas a esta cosa que sí, a mí me interesó mucho de arranque, y también te lo dije, que es plantear que el peronismo, pues todos nos preguntamos, ¿qué es el peronismo? Llegas a la entrevista y te dicen, ¿qué es el peronismo? Y vos decís, ¿y el peronismo? Vos decís que el peronismo no es, que el peronismo siempre sí. está siendo. Sí, no tiene sentido la pregunta sobre qué es el peronismo, digo, porque es una pregunta esencialista, ¿no? Es una respuesta esencialista, ¿no? Esa es una pregunta que va a buscar la esencia, que va a buscar el dogma, ¿no? Que va a buscar aquella respuesta que te calme la angustia y que te diga el peronismo es esto y se acabó, que pueden ser las 20 verdades, la Sí, doctrina y sí, se sí. acabó, y con eso te quedás tranquilo, ¿no? No dudás, y eso Ah, te permite una marca para decir, bueno, esto es peronismo, esto no, lo que no me gusta no es peronista. En cambio, yo creo que el peronismo es un existencialismo más que una esencia, ¿no? Un existencialismo que va todo el tiempo
tensionando entre doctrina y pragmática, y que en cada uno de los momentos históricos, ya sea contexto internacional, contexto nacional, crisis de modernización, como la llamo yo en el libro, intenta dar una respuesta nacional a esa problemática, ¿no? Y hay algunas respuestas que pueden ser más culturalmente peronistas o no, pero están planteadas desde un punto de análisis peronista que Sí, es, sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y sobre ese qué está pasando es qué hacemos, ¿no? claro, claro. Y eso lo enseña Perón en Conducción Política, ¿no? Dice, la doctrina tiene que ser todo el tiempo reactualizándose, ¿no? Sí, mira, absolutamente. Y lo vuelve a decir en reactualización Sí, doctrinaria para la toma del poder, sí, sí. ¿no? Le dice, no, momentito, miren que la doctrina, lo que no cambian son los valores. Pero lo Definís, interesante de los valores, sí, que son las tres banderas, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que ocurrió con Milei, ¿no? Milei nos dijo, no, porque la justicia social es una aberración. sí. Y no hubo uno de nosotros que pudiera decirle, no, pará, flaco, no es así. Y explicar a la sociedad por qué la justicia social no es una aberración. Y yo creo que eso tiene que ver con que nos dormimos un poco en los laureles del significante justicia social. Creímos que todos entendíamos qué era la justicia social y que ya esa era una batalla ganada y que no había nada que explicar y que no había nada no había necesidad de rellenar de contenido que era la justicia social. Y cuando Milei nos dijo eso, nos sorprendió a todos, porque ninguno tenía teorizado sobre qué era hoy la justicia social. Sí habíamos teorizado sobre qué era la justicia social en el 2003, Claro. sí sobre lo que eran, incluso en el 89, Sí, sí. ¿no? Digo, sí en el 70 y en el 46, pero hoy nos habíamos dormido en los laureles de lo que habíamos explicado en el 2003 sobre qué era la justicia Bueno, social. pero puede ser que por esto que el peronismo siempre está haciendo, siempre está ocurriendo, siempre está pasando, lo que no quiere decir que los dirigentes siempre estén siendo o siempre estén Sí, ocurriendo, claro. ¿no? Sí, creo que hay Este, como una especie de respuesta maquiaveliana del peronismo en el mejor sentido de Maquiavelo. Viste que no hay nadie más anti-Maquiavelo que Maquiavelo. Maquiavelo fue claro. preso, pues terminó Sí, pobre, le fue sí, mal. Con sí, lo cual, todo, todo mal. si él Sí. hubiera sido maquiavélico, Él sabía cómo ser, pero no sí, pudo. claro. Pero digo, en este sentido maquiaveliano, yo creo que el peronismo comprende la cuestión de la fortuna de la fortuna y de los vientos de la historia. Entiende que los vientos de la historia cambian, entonces como un príncipe colectivo lo que va haciendo es surfeando esos distintos cambios que hay en la historia, ¿no? Entonces, a veces, como es un príncipe colectivo, los príncipes individuales no logran comprender el cambio porque están muy aferrados a Claro, su propia forma claro. de interpretar el peronismo, ¿no? Exactamente. Voy a leer un pequeño párrafo. No quiero, no estoy tratando de spoilear nada, pero este párrafo es necesario porque además del párrafo a mí me surge una pregunta que viene a lo que estamos charlando. Desmenuzar las razones de su irrupción, el porqué de su necesidad histórica, su inevitable función en la competencia de dirigentes frente a una élite que había perdido su capacidad de dirigir el Estado-Nación por la decadencia del modelo económico agroexportador. La pregunta es, ¿de alguna manera nuestra dirigencia también no está entrando, no ha caído en una decadencia por la imposibilidad de dirigir, digamos, las demandas de un, no sé, de un estado de bienestar que no está haciendo, que no está existiendo, o de una Sí. justicia social que no está haciendo? Sí, es un poco lo que en el último capítulo, que se llama El peronismo muerto, viva el peronismo, Sí, trato de explicar. La tesis central del libro es que hay un proceso civilizatorio argentino que es propio y que tiene tres crisis de modernización. La crisis de modernización de 1880, que dio como resultado y que parió el modelo agroexportador. la La del crisis, 62 antes, la de claro, sí, 1862. pero es ese proceso, ¿no? El proceso de El organización nacional 62, 80. que se consolidó en el 80. Sí. Después, la crisis, obviamente, de la falta de complementariedad con la decadencia del imperio británico, que dejó a la Argentina al modelo agroexportador sin posibilidad de futuro y sin razón de ser. Entonces, una parte de la clase dominante argentina pensó que había que ir hacia la industrialización y ese proceso lo dirigió, no lo pudo dirigir la propia clase dominante por Claro. alguna tara ideológica que tuvo, y lo dirigió el peronismo, incorporando sectores a la sociedad que estaban extranjerizados, ¿no? Utilizo la palabra Como tus extranjerizado. abuelas. Sí, claro, exacto. Claro.
Y esa respuesta la dio el primer peronismo, ¿no? Con el estado de bienestar, con Sí. el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Y la tercera crisis de modernización creo que fue la globalización, ¿no? Y esa respuesta la dieron entre primero Menem y después el kirchnerismo. El menemismo la dio con una mirada muy neoliberal, ¿no? Digo, creyendo que era necesario atarse de pies y manos a la modernidad, y el kirchnerismo lo que interpretó es que había que suturar las heridas que había dejado el modelo neoliberal y volver a un estado industrialista, un estado de bienestar con una mirada más puesta en el siglo XXI, pero hay que reconocer que al kirchnerismo lo sorprendió a contrapié el smartphone, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Entonces la gran pregunta es, que lo hacíamos afuera, ¿no? Afuera, Digamos, sí. ¿estamos viviendo la crisis de tercera modernización o estamos viviendo la cuarta crisis de modernización, que tiene que ver con la transglobalización, que tiene que ver con las tecnologías, que tiene que ver con la inteligencia artificial? Yo creo que algo que lo escuchaba Max decir, ¿no? en la editorial, yo creo que los políticos no se dan cuenta que se van a quedar sin trabajo, porque nos van a imponer programas de acción pública mediante la inteligencia artificial, y los políticos no van a poder resistir a la crisis de representatividad frente a la inteligencia artificial. No lo ven. Entonces, lo he hablado con altos cargos del peronismo y te miran como diciendo, bueno, anda a hacer literatura, anda a hacer poesía, ¿no? Y no ven que no. Porque lo que va a ocurrir es que el nivel de desprestigio de los sectores políticos se va a resolver con una oferta de una máquina que sea inteligencia artificial, que va a ser mucho más eficiente que la política en términos del funcionariado medio, pero que va a quitar lo único que tiene de humano la política, que es la decisión, el poder de decisión, el poder de diseñar políticas públicas humanamente, ¿no? Claro, porque además, digo, la toma de decisiones políticas y administrativas son las que definen además los modelos ideológicos, ¿no? Claro. Digo, para el lado en donde vos tirás la toma de decisión, está marcando cuál es tu visión y tu mirada de la inteligencia la sociedad. Artificial tiene una mirada ideológica, ¿no? Eso. Sí, pero tiene una sola. Claro, lo que pasa es que te venden que no tiene mirada ideológica. Sí, tiene una mirada ideológica y tiene una sola. Y vos lo planteás, mirá, te iba a preguntar por el arranque del libro, pero bueno, me llevaste a este final que a mí me interesó tanto, porque te decía, cuando vos te preguntás en qué etapa estamos, si estamos todavía en la tercera, digamos, si el kirchnerismo que trató de corregir los males de la interpretación menemista de la tercera etapa, que es la etapa de la globalización, digo, y del neoliberalismo, naturalmente, ¿no? De la imposición, además del neoliberalismo. Digo, si lo que viene tiende a seguir en esa etapa, o vamos a la cuarta, como decías, que la de inteligencia artificial. Me parece que ayer o antes de ayer, en estos días, el operativo Clamor trae una respuesta. Digo, hay una intención muy clara de sostenerlos o sostenernos en la tercera, ¿no? Sí, excepto que Cristina comprenda esta cuarta crisis de modernización. A veces pareciera que da señales de que va hacia ese lugar, ¿no? Y otras veces creo que la mayoría del arco político se siente más cómodo en esa respuesta a la crisis de fines del siglo XX, ¿no? Claro. Que todavía es un diálogo con el siglo XX, ¿no? Porque pensar el estado de bienestar como lo pensó el peronismo en las primeras décadas, con la familia como prototipo, el Estado californiano como prototipo, ya es pensar una respuesta que es muy del siglo XX, ¿no? Hoy hay que repensar el estado de bienestar porque el sujeto político es mucho menos colectivizado, es mucho más individual, y yo diría que más que individualista, como dicen algunos, hablan del hiperindividualismo, como Mark Fisher y otros autores, o el individualismo tirano de Saaden. Yo lo que creo que en realidad lo que estamos viviendo es un proceso de solitarismo muy fuerte, ¿no? Solitarismo, sí. Donde esa solitariedad, en realidad, es lo que nos hace es condenarnos al aislamiento también, ¿no? A la lógica de es un sálvese quien pueda, no es una mirada individualista moral en la cual los hombres y las mujeres
hemos nacido egoístas de repente e intentamos hacer lo que con maldad despreciar lo colectivo. Es que no podemos hacer otra cosa que un sálvese quien pueda en este tecnofeudalismo al cual vamos avanzando, ¿no? Y la pandemia nos enseñó mucho que estando en nuestras casas solo con Claro. una computadora podemos hacer cualquier tipo de llevar nuestra vida común sin necesidad del otro, ¿no? ¿Y eso no es el fin de la política, Hernán? Y es que se parece mucho, por eso la discusión no Digo, porque la política es colectiva, siempre. Sí, por eso creo A que... mí me asusta cuando veo en las marchas chicos que dicen, soy el primer universitario de mi familia, como si fuera una cuestión meritocrática. Sí. No, si sos el primer universitario de tu familia, es gracias a tu familia y a la sociedad que te abre esas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que el gran desafío es ver de qué manera se recomponen esos lazos rotos, esos lazos colectivos, de una manera moderna, ¿no? Apelando a juntarnos en la esquina. En las formas en las cuales nos juntábamos en el siglo XX, ¿no? Sí. Bueno, para cerrar, ¿a vos te sirvió el peronismo? Y para mí fue una forma de vida, sí, fue una forma de comprender la vida y comportarme en la vida, ¿no? Más allá de lo que no, uno no siempre lo que tiene el peronismo que tiene un método que es yo diría en mi vida personal me sirvió como una cuestión moral que tiene que ver con hay principios doctrinarios, pero también hay misericordia, digamos, ¿no? Hay principios doctrinarios, pero también no puedes estar todo el tiempo viviendo como principios doctrinarios y tenés, que también ser pragmático en la vida misma, porque esa tensión es muy humana, ¿no? Claro. Yo creo que el dogma te convierte en quizás a mí lo que más miedo me da en la vida son los idealistas, ¿no? Y los idealistas suelen ser dogmáticos y suelen creerse buenas personas, ¿no? En cambio, el peronista sabe que hay principios a seguir y sabe que a veces esos principios no se pueden seguir, porque la realidad te impone cometer equivocaciones o hacer alguna picardía que no estaría aceptada por los macarras de la moral, como dice Serrano, ¿no? Y yo creo que el peronismo es un poco eso, ¿no? Es esa tensión humana entre el deber ser y lo que uno puede ser en determinado momento de su vida. Cuando es profundamente humanista, como es el peronismo. ¿Para qué sirvió el peronismo? A mí también me sirvió, porque creo como Hernán que es una forma de vida y una forma de entender las cosas. 11 ideas para charlarlas, no solamente con Hernán Brienza, a quien le agradezco profundamente esta charla, de verdad. Muchas gracias. Para charlarlas en casa, para charlarlas con los hijos, con los amigos, volver al café, quién sabe. Por ahí nos damos cuenta que necesitamos un poco más de peronismo, de ese peronismo moderno que nos termina planteando Hernán en este libro. Gracias, querido, gracias de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación.